Arrancamos una vida tranquila, que por ahora no estaría sucediendo, ¿viste? Porque en la Argentina es muy difícil que esto se haga realidad, pero es el deseo que tenemos desde aquí, desde Streaming Norita, este streaming con legado. ¿Cómo va, Zeta? Bien, estuve pensando toda la semana en una vida tranquila, en Sí, qué lindo sería tener una vida pero tranquila. no pasa. Vos sabés que No. a ver, yo hace mucho tiempo que estoy como casi obsesionada con el tema de la desigualdad. Sí. De hecho, voy a dar prueba, aunque sea autorreferencial, porque estando en la televisión pública, en un momento, pandemia, imagínate, 2020, queríamos hacer un programa sobre discusión política, de distintas políticas, y el tema era qué se hacía para salir de lo que siempre sucede, sin caer en, uy, te sentás vos y te digo, mire lo que dijo de usted fulano. Entonces te hago escuchar lo que dijo y vos le Ujú, decís, ah, no, mire, pero no es así, pues, sin caer en esa cosa que no conduce a ninguna parte, más que una especie de chusmerío, ujú. sin profundidad, dijimos, ¿por qué no hacemos un programa que tenga como paraguas la desigualdad y podamos hablar de este flagelo que preocupa y ocupa, o debiera ocupar, al mundo entero? Ujú. Cada vez la brecha es más importante, cada vez los presupuestos se destinan, por lo general, a la industria militar, a las guerras, Sí. y no se ocupan del hambre ni de generar trabajo. Entonces hay mucha gente en distintos continentes que se quedan fuera del sistema. Ujú. Al estilo Black Mirror, como siempre digo, que es muy gráfica esa serie, donde si no tenés en tu telefonito los puntos necesarios, porque no te vestís bien, no sonreís, no estás impecable, no trabajás como se debe, te vas quedando fuera del sistema hasta que se te cierran absolutamente las puertas y por lo tanto no ingresás a ningún otro lugar. Esto le pasa a mucha gente, sin el teléfono, sin Black Mirror, y es una realidad de todos los días para muchos habitantes del planeta. La desigualdad que a muchos pareciera no importarles o que incluso les interesa sostener. Incluso en países donde los recursos sobran, porque Argentina, por ejemplo, produce alimentos para 10 veces su población, también se dan esos casos. Y es más preocupante todavía, porque la posibilidad de salir de esa desigualdad está al alcance de la mano. El tema está en que hay gobiernos que profundizan esa desigualdad porque es parte de como si fuera el Sí, objetivo sí, lo que hacen es reunirse de vez en hacerlo. cuando y decir, che, qué preocupación tenemos por la gente que no come, vamos a ver qué hacemos. Entonces hacen esas Mm, proclamas entre varios países, se sí, reúnen, dicen, vamos a hacer planes a 2030, 2050, después no pasa absolutamente nada. nadie hace Entonces nada. dijimos, en ese marco, en la televisión pública, cuando era una televisión pública con objetivos, ¿por qué no hacemos un programa que se llame Desiguales? Y aprovecho para mandarle saludos a Pablo Caruso, a Luli Gran Trujillo, a programa Claudio ese. Martínez, a Sí. Darío Starriver, que fue el primero que lo hizo con nosotros, al queridísimo Mario Weinfeld, a Granata, la periodista, bueno, a muchos, a Nico Fiorentino, a Florencia Barragán, Néstor Espósito, me voy a olvidar de muchos, así que saludos para todos. Ese programa fue un orgullo. Mm. De la televisión pública para realmente profundizar, escucharte y ver qué solución, por dónde se va con la desigualdad. Y me llegó esto como dato, viste que uno siempre cree que va para arriba, pero no. Mira, dice esto, la ciudad de La Rioja continúa siendo la de menor desigualdad económica del país. Esto ¿Qué está dato? hecho por una consultora que mide, en realidad es un observatorio que mide políticas públicas, se llama Politique, que toma como referencia el índice Gini. Explícame el índice de Gini, vos El que índice de sabés. Gini lo que trata justamente es la desigualdad que se da en un lugar determinado. Si es tendiente a cero es menos desigual, si es tendiente a uno es más desigual. Bueno, entonces, más cerca de la igualdad está la ciudad de La Rioja. La ciudad con mayor desigualdad del país es La Plata, Mirá con vos, 0,45, mirá vos. seguida de Cava, No me extraña eso. seguida de la ciudad autónoma Sí. de Buenos Aires, también con 0,45, y Rawson con la misma cifra, aunque con diferencias de decimales. Estos son algunos de los datos. El promedio del país se ubica en 0,38 de ese índice Ujú. Gini, que muestra provincia, o sea, en La Rioja hay menor desigualdad económica que en la media nacional. Claro, y esto también tiene que ver con el acceso, por ejemplo, a servicios básicos, ¿no? Pienso Ah, internet, bien. que es estatal en La Rioja, pienso electricidad, pienso en gas, pienso en agua, son servicios fundamentales que también hacen, además del salario que tienen las familias, hacen al índice de desigualdad y que convertirían a La Rioja en la ciudad
menos desigual de Claro, ahí está. Y Argentina. ahora además con la constitución que ya se juró en la provincia de La Rioja, fíjate que te asegura por constitución conectividad, agua, Exactamente, energía, renta básica universal, que es revolución en el mundo. No hay exacto. ninguna constitución del planeta que te asegure eso, que esté escrito, que se deba cumplir y además con perspectiva de género. Hoy un tema tan maltratado en nuestro país porque, y esto también merece un renglón aparte, el gobierno de Javier Milei decidió desde el inicio dejar sin efecto muchas políticas que Ujú, tenían que ver con el género, con las minorías, pero en esto hablamos de ayuda, de contención, de refugios. Ahora, basándose incluso y aprovechando un tema muy delicado y penoso ujú. como la denuncia que ha hecho la ex primera dama sobre el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, tomándose de esto, quieren argumentar que era una máscara toda la política pública y que el progresismo que se viste de verde lo que hace es hacer otra cosa. Entonces, con esto quieren dar por tierra todo, se vende el edificio donde estaba el Ministerio de la Mujer y da pena Ah, realmente el uso berreta político que se hace de un tema tan delicado, que repudiamos, por supuesto, todo acto de violencia y que investiga la justicia. pero es al revés incluso, porque gracias al feminismo, gracias a las mujeres, gracias a las políticas de género, ahora vemos estas denuncias como lo que son, denuncias por violencia. Antes, durante los 90, las denuncias por violencia de género lo que generaban en los medios era risas, era burlas, era incluso del expresidente Carlos Menem, ¿no? Era montarse sobre eso para hacer Yo diría que por una... el contrario, te digo, gracias a Sí. esas políticas públicas puestas en marcha durante el anterior gobierno, la ex primera dama puede También, denunciar sí, sí, y puede estar sostenida y acompañada sí. en esta denuncia y se puede investigar. Entonces me parece que por el contrario, en lugar de eliminar esas políticas hay que fortalecerlas. Ujú. Pero bueno, eso cuando se cae en las derechas y las izquierdas y en los progresismos o no progresismos, lo que se hace es una manipulación absolutamente burda de la realidad. Bueno, hablando de realidades y de ficciones, Hay mucho para uf, hablar de... pero cuán parecida a veces es Cuando la la realidad ficción a la supera la realidad, ficción sí, y o la la realidad a ficción... la Sí, sí, ficción, sí, ¿no? sí. ¿Por dónde nos metemos con esto? Primero quiero decirte, Zeta, que tengo el honor, tenemos un Sí. honor enorme en Norita Streaming, estos lujos que nos podemos dar para escucharlo con más tiempo, sin gritos, sin insultos, sin golpes bajos, esto que es tan habitual en el streaming o no en el streaming. Darle la bienvenida a quien la verdad yo lo considero como una especie de Shakespeare criollo, ¿no? Es nuestro Shakespeare, es nuestro ¿Y maestro. vamos a compartir pantalla con él? Sí, vamos a compartir no solamente pantalla, espero que nos enseñe, siempre nos va a dejar algún título y nos va a enseñar Sí, algo, que es el gran maestro Mauricio Cartún, que está con nosotros. Mauricio, gracias por venir, al ¿eh? contrario, no sabes, hoy cuando tome la merienda, por ejemplo, pensando, soy Shakespeare, soy Shakespeare. La media ¿Quién fue luna, Shakespeare? Porque ahí tenemos un lío. claro, ¿Era uno? ¿Eran 25? eran ¿Cómo 25 era lo de Shakespeare, no? cierto, cierto. Bueno, es parte del mito. Digo, todo lo extraordinario crea mito. Y lo que Claro. es extraordinario, porque no lo podés meter en el marco de lo común. Eh, hay siempre un pensamiento sobre Shakespeare, justamente, pues sí, che, pero puede ser que en cada obra invocó a la época, que lo que tomó de alguna manera reflejaba no solamente lo que lo que estaba Sigue pasando, vigente. sino lo que sigue pasando, esa Tal Claro. cual. capacidad de construir mito extraordinaria. Bueno. ¿Y qué pasa? ¿No tenemos extraordinarios ahora para tener mitos? Bueno, habría que dejar pasar unos siglos para ver si efectivamente hay construcción de una mitología perdurable. Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, la función hablabas de realidad y ficción. Los que crean ficción, los creadores de ficción, pienso en los escritores, ¿no? Sea guionista, sea cuentista, novelista. Digo, la función es instalar un soporte que de alguna manera puede contener muy abreviada y muy condensada ideas de época, sucesos de época, experiencias que le transmitís a otro. No cabe ninguna duda que en la medida en que continúe
el pensamiento narrativo y sus soportes, la literatura, el teatro, la televisión de ficción, el cine, seguirán apareciendo esos relatos que con el paso del tiempo los podés recuperar y entendés esa experiencia. Pero viste que estábamos, o arrancamos con el tema de la desigualdad, que es un tema de hace tanto tiempo. Desde siempre, al menos en nuestra época, vivimos la desigualdad, pero si uno recorre la historia, la desigualdad nace casi con el hombre, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo desde la cultura, en estos momentos en que también está destratada, hablo del colectivo, ¿no? Hablo de la creación, impacta esta cada vez mayor desigualdad, esta brecha tremenda? ¿Te angustia a la hora de pensar qué escribo, qué dramaturgia elijo? Sí, sobre todo, a ver, yo pertenezco a una generación que, en mi caso, desde adolescente, sentí que había algunas formas de pensamiento que me permitían expresarme en relación a esa angustia de la que vos estás hablando. La sensación, este mundo es injusto, ¿cuál es el camino para resolver esa injusticia? Mi generación, la generación que de alguna manera militó en todo ese gran espectro de la izquierda, que va desde la izquierda tradicional a ciertos lugares del peronismo, entendía que había una manera, que había un camino y apoyó ese camino. En mi caso sigo creyendo en ese camino. Creo que ese es el camino que creó herramientas de extraordinaria utilidad, en algunos casos para luchar contra la desigualdad en la hipótesis de cambiarla y en otros para resistirla simplemente, aceptándola como un hecho consumado y de alguna manera poder sobrevivir a ella. ¿Qué sé yo? Las formas cooperativas, mutuales, han sido las formas que el ser humano encontró justamente para decir, juntémonos a aquello que nos está yendo como el culo, porque si no nos va a ir peor todavía. Cuando yo miro esta realidad, una de las cosas que naturalmente más me sorprenden, me preocupan y que miro con más sorpresa, es el fenómeno de la batalla cultural que en este momento este gobierno está llevando contra aquellos pensamientos. Los pensamientos que tradicionalmente fueron pensados como libertarios en el sentido original. ¿Y no de crees la que está palabra. ganando por ahora esa batalla? Sí, es que eso es no sé si está ganando, pero está teniendo éxito. Digamos, esa batalla que parecía una batalla hasta ridícula en algún momento. Sí, bueno, no podés defender los valores de la corporación frente al cuerpo. No, lo importante es la corporación. Que el Estado no gaste un centavo porque esa plata de alguna manera después va a volver a quien la necesita y esto lo resuelve el mercado. Y te lo resuelve el mercado. Ese fenómeno que podía parecer ridículo, en este momento está entrando. Hay como el desarrollo de un verosímil sobre eso, que tiene una gran ventaja sobre el modelo contrario, y es que como nunca se probó, nadie tiene relato para mostrar lo contrario. No existe el mito de ese fracaso, porque nunca se lo probó en un estado extremo como este que se lo propone. Yo no puedo comparar esto con ningún capitalismo, porque esto es justamente anarcocapitalismo. Es un capitalismo llevado al fanatismo, a la exacerbación. Como no hay modelo, nosotros no tenemos experiencia. La experiencia es experímetro, es salir del perímetro, salir de lo conocido. Claro. Yo tengo este círculo, salgo acá y acá tengo experiencia. Yo tengo experiencia sobre el fenómeno del socialismo, tengo experiencia sobre el fenómeno del comunismo, del peronismo. No tengo experiencia en relación a este capitalismo extremo. Entonces, no hay verdad a aplicar porque no hay relato. Nadie ha escrito ese mito. Lo único que hay es verosimilitud, que es lo creíble en cambio de lo cierto, lo real, lo palpable. Ahora, ¿la cultura no se la destrata también por eso? Porque es la que mantiene viva la memoria y justamente lo que se trata es tapar un poco esa memoria, porque es verdad, no existen testimonios o historia de modelos similares, de modelos idénticos a este, pero sí parecidos. Sí, mismos funcionarios, incluso que compartieron gobiernos con otros donde eran muy parecidos a estos. A la cultura no se le ataca por eso, porque es, además de la expresión de la rebeldía, la que mantiene viva la memoria de lo que pasó.
mantener viva la memoria es justamente lo que hace, digo, la cultura es creadora de relatos, digo, es Claro, creadora de una narración. Digo, doy el caso. Los que escribimos, lo hablábamos, jodíamos recién con esto de Shakespeare. Los que escribimos, ¿qué hacemos? Bueno, en realidad tratamos de encontrar actos de elocuencia. Tratamos de encontrar que la palabra nombre a lo que verdaderamente sucede o ha sucedido. Por lo tanto, cuando vos nombrás una cosa, esa cosa empieza a existir. claro. Es natural que el pensamiento de que haya toda una gran corriente cultural en este país que se opone, tratando de crear con elocuencia los argumentos que destruyen a estas nuevas hipótesis, bueno, es inevitable que se lo piense como lugar peligroso y que de alguna manera se atente contra él. Sí, digo, va más allá de las ideas de los agentes de la cultura. La cultura es una manera de encontrar en relato, encontrar en El marco. una historia una idea. Son ideas en un marco narrativo. Ahora, son ideas en una historia. Ahora, teniendo en cuenta lo que decís de que no hay experiencia, ¿no es cierto? Somos una especie de actores desconcertados buscando un director. Es buena la analogía, sí. Sí, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde? Sí. O sea, y es linda, mira, ahí tenemos una obra de teatro interesante para hacer. Hagamos eso. Suben los actores al escenario, No el sabe. director no vino. Bueno, vos sabés que es parte de esto de las pesadillas tradicionalmente de los actores. Todos los actores te van a decir, pesadilla es, tengo que entrar al escenario y me doy cuenta que no sé la letra y alguien me dice, pero no puede quedar ese lugar vacío, y yo entro angustiado. Bueno, imagínate, digo, hay 30 actores arriba del escenario esperando que aparezca el director que les marque hacia dónde ir y qué decir. Nadie, no Nadie aparece. aparece. ¿Y qué hacen? Bueno, sería interesante pensar cómo se organiza. Por supuesto, depende de cómo lo mires, se organizarán. Algunos pensamos en la necesidad de que aparezca un líder, de que se miren y se entiendan, de que se agarren de las manos y entiendan que son una comunidad, que hagan, Que hay que organizarse. que hagan, por supuesto, que hagan la ronda de la asamblea clásica y que a partir de eso Las aparezca. acciones individuales no llevan al bien común. Bueno, otros pensarán que por el contrario de lo que se trata es que, para, flaco, vos tenés tu metro cuadrado, Claro. sentate en tu metro cuadrado, Y ocupate de eso. Ocupate de eso. No deja de ser el enfrentamiento muy contemporáneo también entre lo digital y lo analógico. Digo, lo digital es fragmentos. Lo digital siempre es un fragmento, es un pedacito. Entonces, bueno, quédate ahí con lo analógico, por el contrario, tiene continuidad y crea un relato. Para que haya relato, todos deberían mirarse e intercambiar. Si cada uno trabaja en sí mismo, bueno, pará, ¿y cómo seguimos? Mira, sentate en tu metro cuadrado, saca el celu y conectate y hacé la tuya. Y el que está al lado, bueno, yo le respeto el lugar en tanto no estire demasiado la pata y Claro. ocupe el mío. Claro. Bueno, eso sería, por ejemplo, un modelo interesante analógico para poner arriba del escenario y hablar de que es el momento. Interesante. Y mientras eso sucede, muchos pueden decir, bueno, yo tengo fe o le rezo, como pasó los últimos días, a San Cayetano para pedirle trabajo. Cuando hay crisis hay más gente que va a San Cayetano, algunos pocos a agradecer, la mayoría a pedir. Y por ahí yo leí que vos crees en un Dios zurdo. Lo que me hace pensar que hay un Dios de derecha, pero no sé, digo, ¿cómo es el Dios zurdo en este caso? Bueno, el Dios zurdo aplica a todas las religiones, al judeo-cristianismo aplica en sus orígenes. A ver, Cristo llega con un precursor que dice, quien tenga pan que lo comparta con el que no tiene, quien tenga 2 camisas se la dé la entrega al que le falta. No funciona en el anarcocapitalismo esto, te digo. No, claro, ahí no funciona. La meten preso. Claro. Son pensamientos de una gran solidaridad y son pensamientos de mucho amor por el prójimo, son pensamientos de mirar al prójimo e incluirlo.
Cuando yo pienso, yo jodía con esto del Dios zurdo, hasta hace unos años hacía mi obra terrenal en la Sí, cual señor. aparecía Dios. A eso iba, después dale. Aparecía Dios, Dios era un... En tierras bonaerenses, ¿no? Sí, en tierras bonaerenses y con la figura de Horacio Guaraní. Sí. Pero yo Claudio pensaba en Rizzi, esa, un genio. en un Dios que piensa en una justicia, digo, que piensa en la igualdad como forma de justicia, y que la administra como tal. Entonces yo creo que efectivamente hay algo en la organización del mundo donde siempre, digo, la felicidad la encontramos cuando nos encontramos con el otro. Digo, hay algo, la fiesta es imposible de considerar si no es compartiendo con el otro. La alegría del dar, la sensación de estar acompañado, el que te ayuda. Volvemos de nuevo, comunitario, volvemos a cooperativo, volvemos a mutual. Yo creo que eso es lo que ha salvado, por lo menos hasta ahora, lo que viene salvando a nuestra sociedad. Cada tanto, en el medio de las crisis, digo, aparecen esas fuerzas y son fuerzas muy amorosas. Más allá de cuál haya sido luego su destino institucional en el momento de intentar consolidarse como sistema equilibrado. De lo que habla es de no haberlo encontrado, no de ser injusto, de ser fallido o de ser irrealizable. Nombraste terrenal, entonces siempre me viene a la memoria una frase que nunca olvido y la verdad uno la aplica más seguido de lo que quisiera, que es la medida morrón de la vida. Te cuento por si no viste Terrenal que... No la vi, me es una quedé obra- sorprendido con el concepto. Sí, por es una eso. obra que todo el mundo debiera ver porque obviamente hablamos de Abel y Caín y ese Dios que tiene Ujú. que lidiar entre dos personalidades bien distintas, ¿no? Ajá. Y el materialista lo que hace es verse atraído, como puede pasar por un morrón, viste que el morrón es una cosa de brilla, Ujú. ese color rojo, verde intenso, que la verdad es muy atractivo de Por agarrar supuesto. el morrón. Pero cuando vos abrís el morrón tiene apenas unas semillitas amargas y está todo vacío. Ujú. Entonces, esto que usó Mauricio para hablar de esas almas vacías, de ese interior que es nada, el disvalor, yo creo que es lo que de alguna manera puede definir esta era de la vida. La pregunta es, Mauricio, primero, la verdad se te ocurrió esta semejanza genial, la medida morrón de la vida, que me parece que hay demasiados habitantes del mundo que practican solo esa medida de la vida. Sí, y por supuesto, estas formas extremas de hacerte confiar en que la solución es individual llevan también a eso. Claro. El vacío, yo no necesito otra cosa que preocuparme por mis intereses. Es decir, poner adelante de todo los intereses, lo económico, no como forma de sobrevivencia, no como forma de vivir para llegar al estado de felicidad, sino como forma en sí mismo. Digo, no habría otra cosa que un estado de supervivencia. Uno nace y se pasa todas las horas de vigilia en busca de Acumular económicamente. dinero. Digo, si tenés la suerte de estar arriba de cierto nivel, acumulando, y si no, simplemente peleando por no irte al fondo. Pero ¿qué pasa con el vacío que deja eso? Bueno, justamente, digo, el vacío es ese. ¿Y dónde está la felicidad? Digo, ¿y dónde está la posibilidad de encuentro con el otro? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está el descanso? ¿Dónde está el ocio? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está El placer. el placer? ¿Dónde está el lugar del arte como expansión de la conciencia? No deja ¿Dónde está? Claro, no deja lugar para nada. Es efectivamente ese pensamiento extremadamente vacío. Digo, insisto, es digital contra analógico. Lo analógico es siempre creador de relato. Siempre hay una historia que se toma, que se desarrolla, que nos contamos y que nos sirve de experiencia. Lo otro es fragmento, 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 fragmento. ¿Te puedo hacer una pregunta polémica? Te lo adelanto. Porque... No adelante, si vas a hacer No, una porque pregunta, nunca digas pero que puedo hacer una pregunta polémica. quiero preguntar porque
No sé si él lo califica a la persona de la que le voy a consultar como alguien digno de hacer teatro, porque bueno, sos una eminencia. Y Javier Milei comenzó gran parte de su actuación, gran parte de su discurso, de su relato, en el teatro. ¿Cómo calificás? Yo no llamaría teatro a eso, pero bueno, No, primera bueno, discusión que podemos tener, pero en pero fin, eran, dale. iba y, En un y eran escenario, salas, arriba de un eran salas, escenario. claro, bueno, por eso me adelanté si podía ser una pregunta polémica, porque sabía que esto iba a generar ya polémica la argumentación de la pregunta. Eh, ¿Cómo calificás lo que hacía Milei, lo que hace Milei, el relato que empezó a armar Milei a partir del teatro? Mira, en principio, yo hablé hace un ratito de la inteligencia narrativa, que es la que tenemos los que escribimos, escriban porque tenemos Sí. La inteligencia suena a veces como una valoración. Yo pienso inteligencia en el sentido de hacerse entender. Podríamos decir pensamiento narrativo. Así como hay una inteligencia narrativa, hay una inteligencia mimética, que es la capacidad de crear con el cuerpo presencias de una ausencia. Es decir, Mm. los imitadores, los actores, tienen inteligencia mimética. Milei tiene una extraordinaria inteligencia mimética. Tiene un estilo algo exterior, digo, trabaja en los márgenes más paródicos de la Cuando realidad. tiene un banco central, una maqueta de banco central y la rompe con un bate, por ejemplo. Por ejemplo, o ciertas formas de su manifestación que pueden ser parodiadas muy rápido porque efectivamente trabaja, nosotros decimos, entre los viejos actores decían, hace más de lo que le pagan. Hace más de lo que le pagan, digo, sobreactúa. Hay algo, por ejemplo, donde él crea una especie de caricatura de sí mismo y de cualquier cosa que es extremadamente efectiva, en tanto del otro lado hay espectadores dispuestos a decodificar esa caricatura. Yo ayer veía una serie de Camerón que está en Netflix Sí. y nos cagamos a risa con mi mujer porque decíamos, che, pero qué convenciones más ingenuas y más infantiles, y sin embargo nosotros las disfrutamos muchísimo. Así, che, pero esto que está pasando no te lo podés creer. ¿Por qué nos reímos tanto? Porque le ponemos onda para creerlo. Así, che, mira, no es verdad, pero es verosímil. Créelo y disfrútalo. Bueno, hay algo con el Milei actor que tiene que ver con eso. Hay algo donde yo te digo, invitar a una chica al palco del Colón y a la salida la chica dice, quedamos en encontrarnos el sábado que viene. ¿Y cómo te fue? Hubo piquito. Digo, hay algo en la desmesura, porque naturalmente es un relato que construye Es una el mismo. continua desmesura. Bueno, hay algo en esa desmesura que crea parámetro. Entonces, es como yo digo, es como la serie esta que veíamos a la noche. Nos cagamos de risa y decíamos, che, no es verdad. Bueno, tampoco le pidas tanto, no tiene por qué ser verdad. Aceptalo tal como es. Él ha agrandado tanto la convención de la parodia que nadie pide que sea realidad. Digo, no. Alcanza con que sea una parodia ingeniosa. Y de cualquier cosa lo hace. Fíjate que él tiene como una especie de estilo stand-up que le da muchísimos resultados y lo maneja muy bien y de manera muy efectiva en chistes, chistes de palabras, en juego de palabras, por ejemplo. Él continuamente está buscando eso. Hay algo de... Pero es violento, ¿eh? Sí, Muy violento en redes, digo, cuando teatro de argumenta, revista. cuando ataca, cuando Teatro de ataca. revista. Teatro de revista. Es el efecto teatro de revista, el efecto varieté. Hay algo donde lo escatológico te hace largar la carcajada y una vez más lo acepta y dice, y bueno, él es así. Por eso Una vez- buscará para los piquitos mujeres que realmente han transitado este tipo Tal vez, pero de en todo comedia. caso, en todo caso, lo interesante es ver cómo nadie le pide realidades. Todo lo único que se le pide son verosimilitudes. Y también se le acepta la hipótesis de decir una cosa un día y al otro día decir otra totalmente distinta y sostenerla con, no, es así, es así. Hay una vara completamente distinta para él, que Sí, tiene que ver con esto, no cabe ¿no? ninguna duda. Es como decir, tómalo, déjalo, mirá, él es así. Además, yo leí algunas entrevistas a funcionarios de este gobierno, donde dicen, y bueno, él es así, ya sabés, no le podés pedir que sea de otra manera. Interesante porque ha creado un núcleo de seguidores muy grande
que lo acepta de esa manera. Me parece que ahí está el peligro. Cuanto más te alejas de la realidad, más te alejas de los parámetros que pueden ser juzgados. Juzgados en el sentido de bien o mal, no pienso en la justicia. Digo, te alejas de esos parámetros. Ya no hay bien y mal. Él agranda tanto ese campo que hay un momento donde no lo podés juzgar por el piquito, por cortarse por un brazo, sexabrupto, sí, por la motosierra, claro. por el afuera. Hay un momento donde eso, digo, es parte de esa enorme desmesura que él construyó como código y que es extremadamente efectiva y a mí me parece que es un fenómeno que tenemos que observar y encontrar una respuesta o palabras a eso que él monopoliza de alguna manera. En estos momentos, ¿no? Monopoliza la escena hablando de esto. Hablaste de inteligencia mimética, que es la que tiene extraordinariamente el presidente de la Nación. Y estamos invadidos, algunos muy asustados y otros disfrutando de la inteligencia artificial, que todavía bien no sabemos de qué se trata o hasta dónde puede llegar. Yo me reconfortaba un poco porque hace un tiempo vi un documental, creo que en Netflix, que hacía un experimento en una mesa con especialistas en inteligencia artificial, con parte del equipo de Fellini, y la pregunta era si la inteligencia artificial podía hacer una película como Fellini. Es decir, ¿puede seguir una escena como lo hubiese escrito Fellini, como lo hubiese filmado Fellini? Entonces, el experimento probaba que la inteligencia artificial efectivamente podía seguir el diálogo de una escena, podía tomar el encuadre de Fellini, podía poner la luz como Fellini, podía dirigir como Fellini, pero no podía crear algo nuevo como Fellini. Claro, puede copiar ¿verdad? Puede copiar las escenas que ya conoce, cómo puso la cámara en esta escena, cómo puso la luz, cómo hizo el diálogo. No puede crear una película nueva de Fellini. Entonces dije, bueno, qué esperanza me da, porque entonces quiere decir que la creatividad del hombre no puede ser copiada o superada por la inteligencia artificial. ¿Qué te pasa con eso? Bueno, por supuesto es un desafío. Si hace 2 años hablábamos de inteligencia artificial, nos mirábamos todos y no sabíamos de lo que estábamos hablando. Correcto. Como digamos que es un fenómeno tan nuevo. La inteligencia artificial es un bebé superdotado, extraordinariamente superdotado, que viene creciendo de una manera sorprendente. Por lo tanto, todavía le vemos algunas cosas ingenuas de bebé, pero viene creciendo de tal manera que yo diría, a este ritmo, dentro de 5 años va a ser un adulto hecho y derecho y va a poder hacer un montón de cosas. A mí, yo creo que los límites están efectivamente en algo que tiene que ver con esto que vos decías, y es, siempre va a tomar lo anterior y va a trabajar con lo anterior. Lo que no va a conseguir es este acto de experimentación del que hablamos. No puede salir del perímetro porque tiene grabado el perímetro. Entonces, puede recombinar absolutamente todo lo que tiene, puede ir cargando nuevas cosas, pero si no hay una inteligencia humana que cargue nuevas cosas, hay un momento donde las intercombinaciones dentro de ese perímetro se agotan y dejan de sorprender. Mirá. Yo pienso en términos de cine, que es cine audiovisual. Sí. Audiovisual. ¿Por qué vemos nosotros una serie y una película? Hay algo que nosotros perdemos de vista, pero que si no está, no la vemos, y es la sorpresa. Nosotros nos sorprendemos. ¿Por qué nos sorprendemos viendo una película? En principio, por giros argumentales, por solvencia extraordinaria de los trabajos actorales, por la sorpresa que me produce el humor, por la sorpresa plástica. Por un efecto especial. Sí, por un efecto especial. Es decir, en realidad, si no hay sorpresa, nos aburrimos mucho y rápidamente empezás a ver una serie y decís, ya está, sacala. ¿Por qué? Nosotros no decimos no me sorprende, pero en realidad el verbo que deberíamos usar es no hay nada que me saque de este lugar, y yo en realidad veo eso para que me saque de ese lugar. Lo curioso es que cuanto más avance la IA y cuanto más avance la tecnología, menos nos va a sorprender, porque cada cosa nueva que haga se va a parecer mucho a la anterior. Es decir, si yo veo las producciones de Marvel, cada nueva producción tiene que gastar muchísimos millones más que la anterior, claro, porque los efectos ya caducaron. O sea, esto ya lo vi en la película anterior. ¿Cuánto más podemos hacer para seguir sorprendiendo? Pero lo curioso es que cuando yo veo en el cruce de un semáforo
a un tipo con 6 clavas manteniéndolas en el aire, la sorpresa se produce de una manera inmediata y yo me quedo fascinado con la sensación. Se le va a caer, no puede ser, no puede ser. Y además, uy, mira, hijo de puta, tiene una 7ª clava en la pata y en cualquier momento tira la 7ª. No, pará, tiró la 7 y ahora está haciendo 7. Es decir, cuanto más allá vaya la inteligencia artificial y la tecnología, más fuerte va a ser la posibilidad de seguir sorprendiendo desde el cuerpo. Hay una frase que a mí me conmueve, que yo me da vuelta siempre y uso mucho en las clases. Baruch Spinoza, el filósofo, decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Eso que fue una frase hace siglos, hoy se vuelve casi emblemática en el sentido de, hoy que la lucha es cuerpo versus corporación. Hoy que la corporación dice, deja todo en nuestras manos, vos quedate tranquilo, prendé la pantallita distraete con esto. Y fumá. Claro. Hoy, digo, frente a eso, el poder extraordinario sigue estando en el cuerpo. Para los espectáculos, pensar esto, por ejemplo, el cuerpo sorprendente. El cuerpo que sigue sorprendiendo. Che, ¿para cuántos palos verdes gastaste en ese efecto? Sin embargo, la sorpresa que vos producís no es más grande que la que me produce la 7ª clava del pibe ese en el semáforo. Ese fenómeno, digo, la sorpresa la puede seguir proponiendo el cuerpo. Ese es el gran poder de lo analógico que seguimos manteniendo los artistas. Seguir sorprendiendo desde el cuerpo. Agarro algo, dibujo, pero quien dibujo soy yo. A mí ya no me sorprende que el dibujo lo haga. Si yo digo, che, haceme a la manera de... A ver, haceme a cartoon. El otro día me mandaron una cosa. Haceme a cartoon en el estilo Van Gogh. Y aparecí yo con una pipita... dije que me gustaba la Pfeiffer y me mandaron una foto bailando con la Pfeiffer, mirándonos enamorados, los dos. Eso ya no sorprende. No. Digo, mira, sí, claro, por supuesto, digo, no tiene ninguna sorpresa. Sin embargo, todavía, cuando alguien te mira y sin dejar de mirarte, con una mano hace así y después da vuelta y vos estás ahí, la sorpresa se produce porque es lo que puede mirá lo que puede un cuerpo. Que vaya la inteligencia artificial hasta donde tenga que ir y el arte va a quedar siempre en el cuerpo. Ahora, pensaba yo que en esa tecnología que puede asombrarte a veces o puede ayudarte, porque quizás rápidamente vos buscas un dato que necesitas, antes tenías que ir a una biblioteca, fijarte si está el libro que buscás, sentarte horas, subrayar, ver si te lo prestaban, todo esto que ya no, se te puede volver en contra, porque hecha la inteligencia artificial, hecho el ciberdelito, por ejemplo. Entonces, de repente, entras un día a tu cuenta bancaria y resulta que te hackearon y te sacaron el dinero. O se cae el sistema en un lugar de salud y de repente no te pueden atender, o no pueden salir los aviones. Digo, es un mundo raro. Se cae Google o se cae WhatsApp y la gente queda paralizada. Dice, no te está pasando que a vos tenés WhatsApp, porque vos sabés que no sé qué pasa, pero no me puedo conectar. Google tampoco. ¿Por qué nos hacen esto? O sea, nos quedamos con un vacío casi con la medida morrón de la vida, Sí. que es impresionante. Sí, sí. A mí no me corresponde la general en la ley porque soy el último moicano. No uso celular, no Muy uso bien, nunca. muy bien. De hecho, lo último que tenía era un relojito que ya no anda, lo dejé en casa, así que ni siquiera la hora. Cosa que me viene bien, porque por lo menos una vez por hora, paro a alguien y le pido la hora. Y hablas con un humano que Se te conoce mira y te dice, se claro. conoce gente, es un- Lufrano. Hay algo lindo en eso de preguntarle la hora a alguien. La gente dice, sí, pero no voy a sacar ni el reloj. Yo creo que me lo vas a robar con esa gorrita. Y si me llego a poner la capucha, peor. Sí, Pero es verdad eso que dice. ¿No viste Sí, que a sí, veces si sos portador de rostro o de look, hay gente que se cruza de vereda? Te digo, el Muy otro día impresionante. nosotros tenemos una casa en la costa donde pasamos mucho tiempo. El otro día iba caminando por una callecita ahí, una callecita en el bosque, muy poca gente, y venía un señor con un perro de esos brabones, qué sé yo. Y el perro me empezó a ladrar. Yo venía, Así. ¿sí? Y el perro me empieza a ladrar, a ladrar, a ladrar, ¿no? Y dice, Johnny, vení para aquí, vení para acá. Y pasa al lado de mí y dice, no te preocupes, le ladra a todos los que tienen capucha. Dije, ya está, estamos al horno. No, Estamos al horno. hasta el perro. El perro tiene identificado el físico peligroso. Sí, pero bueno, digo, yendo a tu pregunta, yo no uso, por ejemplo, no uso celular, la verdad, porque no lo necesito y
No obstante, puteo, por ejemplo, cuando me bajo en Aeroparque y quiero tomar un taxi y me obligan a escanear un QR y yo le digo, no tengo el celular. Se lo robaron. No, no me lo robaron. No tengo, yo no uso teléfono celular. Bueno, dice, yo lo dejo, usted háblele al taxista a ver si lo convence. Nunca logré convencer a ninguno. Entonces ahora lo que hago directamente me voy con las valijas, paso así y me voy. Siempre consigo Cruzás. más rápido. Sí, siempre agarro a alguno que acaba de dejar a alguien. Digo, tiene una serie de complicaciones. Pero por el otro lado, yo, por ejemplo, subo a no sé, al vagón de subte y abro un libro y miro alrededor y me da una extraordinaria felicidad el no tener que sacar la pantallita. Yo sigo leyendo, yo sigo papel, que es otra de las cosas que está en crisis en este momento, ¿no? Por ejemplo, yo sigo papel. Yo creo que es parte de la batalla. En ese sentido, por supuesto, yo te diría, en el gran porcentaje esta batalla ya está perdida. Pero hay resistencias. Y por el otro lado lo que va a haber siempre va a pasar exactamente lo mismo. Cuando aparezcan excesos del otro lado, van a empezar a aparecer compensaciones. Nosotros nos hemos pasado siglos caminando muchos kilómetros diarios. El ser humano caminaba muchísimos kilómetros diarios. Su cuerpo se acompasaba, pensaba en el caminar, pero también creaba un funcionamiento del cuerpo que tenía que ver con ese gasto de energía. En el momento que nos volvimos sedentarios absolutos, inmediatamente empezaron a aparecer enfermedades. Sí, enfermedades. ¿Qué aparecieron? Los gimnasios. Claro. Pero si llueve alguien viene y te viendo en paraguas. Es así. Yoga. Es por así. supuesto. ¿Qué son? Son actos compensatorios. ¿Por qué necesitas el acto? Digo, ¿por qué tengo que ir a un megatlón? ¿Por qué tengo que pagar una pileta de natación? Porque no te metes más en el río. Pagar por caminar. Porque no caminás más, pagás por caminar. Los caminadores. Hace poco vi una cosa extraordinaria, una casa preciosa en un balneario muy caro de la costa argentina que había creado un mirador mirando al mar, hermoso, muy alto. El tipo había gastado porque había que pasar arriba del médano. Claro. Y allá arriba se veía y tenía el gimnasio. ¿Qué tenía en el gimnasio? Un caminador. Claro. El chabón se paraba en la cinta, miraba al mar. Pero anda a caminar por la playa. Caminar a la playa. Es patético, digo, pero este fenómeno habla justamente, digo, eso es compensatorio de lo que hemos perdido. Mauricio. Así como lo hemos perdido en lo físico, van a aparecer los megatlones de la cabeza claro. Muy rápidamente, claro. porque se empieza a ver el efecto. Cuando yo digo, desde mi punto de vista, yo diría, nos idiotizamos en el sentido de decir, bueno, nos volvemos mucho menos inteligentes. Otros dirían, no, nos volvemos, pará, estás loco, vos nos volvemos mucho más digitales. Tenemos una acción muy rápida frente a cualquier cosa y absolutamente mecánica y nos ponemos todos de acuerdo, además porque el algoritmo no nos permite estar en disidencia. Frente a eso, yo creo, insisto, el gran megaclón de la cabeza es el arte y por eso tiene asegurada la supervivencia. Mauricio Cartún, la verdad que un gusto enorme. Me quedaría charlando, nos quedaríamos charlando mucho más. Solo para terminar, porque tienen que venir los compañeros aquí a Norita. Te pregunto, vos con todo esto que no tenés y con esta clase que nos estás dando, ¿tenés una vida más tranquila? Por supuesto que ¿Viste? sí. ¿Sin celular? Encontramos la persona que tiene una vida tranquila. Sí. La clave es alejarse de la tecnología. Tranquila no. Tranquila, A ver, no para tranquila no, porque esto no me evita, por ejemplo, que cuando yo estoy en casa, cierta actividad que es inevitable hacerla online, por ejemplo, si yo tengo una obra de teatro y en las redes no subo un flyer, no se entera nadie, no Por supuesto. existís, una cosa así. Tal cual, porque además ni siquiera existe como existían hace 20 años los suplementos de literarios, arte. de arte, de cultura. Los suplementos de los diarios donde vos pagabas el destacado. Claro. Ahora ni siquiera podés hacer eso, No. ni siquiera podés hacer publicidad. Tenés que Sí, disfrazarte yo de necesito- destacado, ir a la calle o hacer un videíto y subirlo a algún Eso, lado, a la yo nube. tengo que ir, lo hago. Por suerte tengo mi amor, mi compañera, que ella sí usa, y a veces digo, negrita, tengo que hacer un video. Entonces me da horario.
Me duele. Yo hoy a las 6 de la tarde te hago... Dale. Cambiate y vení que te hago el... Es genial. No quita que yo no lo haga, pero cuando decís una vida más tranquila, sí, inevitablemente. Por ejemplo, caminar sin la necesidad compulsiva de ir a la pantalla. Si yo no lo hago, Rosario, no puedo escribir. Si yo no puedo salir de ese perímetro, es imposible escribir nada nuevo. Estaría escribiendo una vez más, recombinando todo lo que tengo en la cabeza. Las Por cosas favor, que aparecen porque escribí salgo. porque te necesitamos. Bueno, y para eso, sin teléfono. Sin teléfono. Gracias, Mauricio. Al Cartún. contrario. Un placer. Está claro, Aplauso, sí, Sí, aplauso sí. porque se lo merece. Aplauso para Mauricio Cartún. Muchas gracias. Gracias de corazón. ¿Nos vamos nosotros? Dale. Yo voy a dejar todo, ahora voy a tirar todo. ¿Sabes por qué? Porque también necesito una vida Es la tranquila. clave para un una vida rato, aunque tranquila. sea un Sí, 5 minutos. Chau, nos vemos.